Hola chicos, ¿cómo están? Voy a hacer un videito hoy hablando acerca del IELTS, ya que nunca les conté cómo fue mi experiencia rindiendo, ni nada, cosas que me ayudaron o cuestiones así. Yo les voy a ir contando y voy a dejar después en la descripción del video todos los links y toda la información que, más que nada, yo encontré todo el material, digamos, que utilicé en YouTube. Pero bueno, la verdad es que busqué bastante, me pasé todo un mes solamente leyendo material, viendo videos que me explicaran las partes del IELTS y toda esa cuestión. Y después, bueno, yo elegí y seguí estudiando con los creadores de contenido, digamos, de lo que es el IELTS, con profesores, que a mí ya me gustaban y que me gustaba, digamos, la manera en la que ellos explicaban. Así que damos comienzo a este video. Bueno chicos, yo primero les voy a contar, obviamente, este examen IELTS es un examen que te lo exigen como requisito en la visa para Work and Holiday Australia. Yo siempre les hablo de todas las visas que he hecho. Yo ya he estado en Alemania, Noruega, Australia, ya esas 3 visas ya están terminadas. Australia es una de las visas que sale un poquito más cara, creo que sale alrededor de unos 500 euros. Voy a dejar la información bien en la descripción. Vos tenés que pagar ese monto. Cuando vos estás haciendo todos tus papeles y toda esta cuestión, vos tenés que pagar ese monto. Y después a vos te llega el granted o no, digamos, si hiciste todo bien o no. En el peor de los casos puede que te lleguen a pedir que mandes de nuevo algún otro, no sé, requisito, algún otro papel que no haya quedado claro, que no esté bien. En Australia, bueno, el idioma oficial es el inglés, entonces sí o sí tiene que haber sí o sí vos tenés que saber un poco de inglés. Por más que en Australia haya muchas comunidades, no sé, de latinos o de gente de Europa, digamos que te puedes encontrar vos con gente que habla tu mismo idioma, pero el idioma oficial es el inglés y la verdad es que vas a tener un montón de posibilidades si tu inglés es intermedio hacia arriba. Personalmente estoy de acuerdo que se tome este examen. La verdad es que el IELTS es un examen que te vale por 3 años. Y también requiere su tiempo de preparación y requiere que vayas a un lugar y que rindas, que pagues el examen también, que sale alrededor de unos $200, me parece. Lo bueno es que vos lo podés rendir en cualquier ciudad del mundo, generalmente en las capitales siempre va a haber un lugar que esté designado y que puedas hacer este examen ahí, ¿no? Yo aproveché, hice este examen en el 2023. Vamos a recordar un poquito cómo fue mi recorrido hasta llegar a la visa Work and Holiday de Australia. Yo en el 2023, en mayo se termina mi visa de Alemania. Yo como todavía estaba con mi visa Work and Holiday Alemania activa, pude ir a España en ese momento, hace 2 años atrás, a hacer mi visa Work and Holiday de Noruega. Con la visa Work and Holiday de Noruega, vos, desde el momento en que te la aprueban, tenés hasta 6 meses para poder entrar a Noruega. En esos 6 meses, yo tenía ya un viaje planeado a Argentina. Yo todavía para ese momento estaba como pensando y diciendo, ¿qué hago después de Noruega? ¿Me hago otra visa? No sé, todavía no sé. Y como yo ya había leído que Australia, desde el momento en que vos te aprueban la visa, tenés 1 año para entrar, y recién cuando vos entras a Australia te empieza a correr tu año de visa, dije, esta visa me sirve, sé que se gana muy bien, sé cuáles son los requisitos, pero tengo tiempo para prepararme, entonces ¿qué hago? Me preparo en las fechas, más o menos voy haciendo un plan, y hago la visa ahora, y si después... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que yo no vaya a Australia porque, no sé, me salga una oferta mejor o una oportunidad mejor y me quede en Europa o en algún otro lugar, ¿no? Hago el IELTS en septiembre y los primeros días de octubre, que el IELTS era lo último que a mí me faltaba, los primeros días de octubre de 2023 aplico a la visa de Australia. La visa de Australia, yo ya tengo un montón de videos hablando cómo aplicar, cómo es el proceso, todo lo pueden encontrar en mi canal. Pero básicamente, para hacérselos cortito, está muy bueno que vos puedas aplicar de manera online. Entonces yo apliqué desde Argentina de manera online, pago, hago todo esto. Unos días después, antes del 10 de octubre, me llega el granted. Entonces yo en octubre de 2023 ya tenía mi granted para entrar a Australia. Yo entré recién a Australia 1 año después, en octubre de 2024, y ya estamos ahora en noviembre de 2025. Yo me fui de Australia antes, me fui en septiembre, pero mi visa terminaba el 3 de octubre. Así que eso fue básicamente mi recorrido de las visas, ¿no? Cómo uno se va organizando. Vos siempre, cuando vos entras a la página oficial del IELTS, hay un buscador que dice, bueno, pone tú, no sé, o código postal o ciudad y te vamos a mostrar el centro más cercano que tengas para realizar el IELTS. Después vos ya ingresás a ese centro, te va a decir, vos vas a poder ver las fechas de cuándo hacer el examen IELTS. Tenés la opción, si mal no recuerdo, de hacerlo online, digamos en computadora, la versión computadora o la versión escrita. La versión computadora es como mucho más ágil porque hay un momento, una de las partes del IELTS, que es el writing, la escritura, entonces vas a tener que escribir bastante y siento que es un poco más ágil también hacer todo, ¿no? Ahora les voy a contar cómo fue esta experiencia después de toda esta introducción, cómo fue toda esta experiencia del IELTS. ¿Y qué es el IELTS también, no? El IELTS, chicos, y acá tengo mi ayuda de memoria, es uno de los exámenes de inglés más reconocidos del mundo. Hay 2 tipos de IELTS. El IELTS académico,
que es para estudiar en la universidad o profesiones que requieran título, y el IELTS General Training o IELTS General, que es para migrar, para aplicar a visas, para aplicar a trabajos no académicos. Es como el inglés que utilizamos a diario, ¿no? No tiene como un vocabulario, si bien tenés que aprender bastante vocabulario, no es como un vocabulario, no sé, pura y exclusivamente de medicina o de abogacía o de cuestiones así. Tenés 4 partes: el listening, el reading, writing y speaking. O sea, todo lo que vas a necesitar para lo que es hablar, ¿no? Aproximadamente dura entre 2 horas y 45 minutos en total. Esto es aproximado, pero la verdad es que yo estuve bastante tiempo el día que tuve que hacer el examen. Ahora les voy a explicar las distintas partes del examen, un poquito cada uno, y después yo les voy a contar cómo me organicé yo, que eso ya después es como una idea y es tips, digamos, que a ustedes les pueden servir. Obviamente, vos después te organizarás y decís, che, yo voy a necesitar más tiempo de acuerdo a tu nivel de inglés, el tiempo que vos tenés sí o sí para estudiar, ¿no? Entonces vas a decir, bueno, quizás yo necesite más tiempo, me voy a empezar a organizar con mucho más tiempo de anticipación, así que nada. Vamos con las partes del IELTS. Vamos con la primera parte, que es el listening. Dura alrededor de 30 minutos. El listening tiene 4 secciones con audios de diferentes acentos. Vas a encontrar, por ejemplo, británico, australiano, neozelandés, canadiense, americano. La estructura: tenés una conversación formal, como reservar un hotel o hacer una consulta, o sea, vas teniendo distintas situaciones. Un monólogo informativo, que puede ser un anuncio o explicación sencilla. Una conversación académica, por ejemplo, estudiantes hablando de un proyecto. Y una clase o conferencia, que es algo más técnico y formal. Luego, vas a responder 40 preguntas de distintos tipos. Completar frases, elegir opciones, mapas, tablas, etc. O sea, va a haber, dependiendo de las situaciones, te van a empezar a hacer preguntas. Acá algunos tips. Puedes practicar con audios reales del British Council y videos de YouTube con acentos australianos y británicos. Es que esto es lo que yo hice, después les voy a dejar los links. No hay hay que tratar de no quedarse bloqueado cuando uno no entiende una palabra, por eso siempre es prestar atención a la idea en general y tratar de sacar, no sé, de entender el significado. Por ejemplo, si estás nervioso y no te acuerdas de una palabra o de algún término, bueno, por contexto, intentar entender, ¿no? Tenés que aprender a predecir la respuesta leyendo primero las preguntas, ¿no? Uno se va dando cuenta más o menos. También otra cosa que es bueno es o usar podcast o video diarios para acostumbrarte al ritmo del inglés nativo. Esto está muy bueno, películas también ayudan, así que está muy bueno. Luego tenés el reading, la lectura, que son unos 60 minutos. Tenés 60 minutos para leer textos y responder 40 preguntas, chicos. Vamos con el general, que es el que a ustedes les va a servir para hacer, digamos, para esta visa, ¿no? Vos podés tener distintos tipos de preguntas, como por ejemplo, verdadero o falso, o non-applicable, multiple choice, completar oraciones, emparejar títulos con párrafos, encontrar información en el texto o completar tablas y diagramas. Hay que, por ejemplo, no hay que hacer esto de leer palabra por palabra, sino que podés aprender un poco de scanning, que es buscar información más específica o leer rápido para la idea general. Esto obviamente es con mucho tiempo de preparación, ¿no? No es que vas a llegar ese día y vas a poder hacer esto, pero con un poco de preparación anterior, unos 3 meses antes, vas a poder, digamos, te va a ser un poco más fácil. Tenés que practicar con tiempo real, esto es muy importante, chicos. Cuando ustedes empiecen a hacer estas prácticas, pónganse el cronómetro o algo, porque realmente en ese momento es como que dura 60 minutos y dura 60 minutos. No te van a dar más porque pasó algo, porque necesitas, porque justo te faltó una palabra. No, o sea, son cosas como muy formales. A mí me encantó haber tenido la posibilidad de haber rendido este examen. Me da, digamos, como una pantalla general de cómo son este tipo de exámenes. Y la verdad es que tenés que ir, digamos, y entender que el tiempo que se te da es el único tiempo y nada más. Y practicar antes con el tiempo real te va a dar una ventaja, pero increíble. Ustedes quizás no se dan cuenta, pero es como ya teniendo el tiempo, vos vas a empezar a trabajar en tu agilidad, ¿no? Entonces te va a dar, digamos, esta ventaja. Después vas a tener el writing, la escritura, que también son 60 minutos. Vas a tener 2 tareas, generalmente son 2 tareas. La primera tarea, que son 20 minutos, que es escribir una carta formal, semiformal o informal. Acerca de esto hay un montón de videos con ejemplos de cómo es una carta formal, cómo es una carta semiformal, cómo sería una carta informal, las partes de la carta, o sea, digamos, una carta, digamos, tiene que tener como determinada cantidad de párrafos, tiene que empezar con un greeting, tiene que empezar con el saludo, tiene que tener un closure, tiene que tener una idea final, una conclusión, un saludo final, pero obviamente esto va a diferenciarse dependiendo de cuál es la carta que te piden, ¿no? Formal, semi o informal. Después tenés la tarea número 2, que son 40 minutos, que es una redacción de 250 palabras en donde tenés que dar tu opinión, tenés que argumentar
o analizar un problema o presentar soluciones. Esto es lo que se le dice el essay, no es como un ensayo. 250 palabras. Esto, cuando vos lo haces obviamente en la computadora, es mucho más fácil porque incluso te va a contar las palabras, ¿no? Este es el 250 mínimo. Escriban, no 250, escriban 255, 260. No queden como muy ahí al límite y tampoco se vayan a escribir 500 palabras, ¿no? También tiene que tener, digamos, si bien te están dando un mínimo, que no te dan un máximo, pero se entiende que no tiene que ser algo muy extenso porque se pierde la idea de lo que es un ensayo y también se pierde, digamos, esto de que en el tiempo, ¿no? O sea, quizás no te va a dar el tiempo para escribir tanto. Entonces vas a tener que trabajar ahí un poco con las palabras. Algunos tips esenciales. Esto es lo que yo le hablaba de las estructuras típicas, ¿no? Siempre se va a valorar la organización, lo que yo les decía primero. La introducción, ideas claras, ejemplos, conclusión. Hay que evitar repetir palabras, vas a tener que usar sinónimos, lo cual significa que tenés que aprender más vocabulario. Tenés que entrenar tu vocabulario de conectores, eso también, porque no vas a poder usar, digamos, el mismo conector siempre. Se tiene que entender, digamos, que vos llegás a esta instancia de hacer un examen por más que te saques la nota más baja, ¿no? Que por ejemplo se acepta como nota más baja una calificación de 4, o sea que tu examen sea con una calificación de 4 para poder presentarlo como requisito. Obviamente un 4 es como súper bajo, tenés que haber tenido muchos errores y tenés que tener, digamos, es un inglés súper intermedio bajo para que realmente te saques un 4. Yo rendí con un 7 y la verdad es que obviamente, si bien me preparé y vengo estudiando inglés hace un montón y ya hablo inglés hace un montón, pero tuve que prepararme, tuve que entender cómo era la organización del examen para llegar ahí y no estar como, bueno, sé lo que me toman pero no entiendo de la organización, entonces voy a hacer el ensayo como a mí me parezca o voy a hacer, no sé, el speaking cuando me toman la parte de hablar y hablar de la manera en la que yo quiera. No, es como que tiene que haber una determinada estructura, ¿no? Que hace lo que es la esencia en sí del examen. También tenés que practicar con temporizador, eso va a ser súper ayuda. Un tip más, en la tarea número 2, que es la que dura más y es este ensayo, tu opinión tiene que estar clara desde la introducción. Se tiene que entender ya cuál va a ser tu opinión. Obviamente vos después vas a desglosar, vas a empezar a explicar en los distintos párrafos y vas a tener una conclusión, una idea final, pero se tiene que entender, ¿no? Acerca de esto de los ensayos, yo quiero decir que leí un montón de ensayos. Ensayos sobre todo, no sé, hablando sobre alimentos, hablando sobre algo que pasó, no sé, sobre animales, sobre la industria textil, hablando sobre el cambio climático. O sea, hay tantos ejemplos que lo único que tenés que hacer es leer mucho primero. Primero es la lectura. Intentar identificar o empezar a identificar cuáles son las partes de ese ensayo, ¿no? De decir, mira, esta es la introducción y acá ya puedo ver la idea de esta persona. Acá en estos párrafos empezó a dar ejemplos, a explicar un poco, y después tengo una idea final. Bueno, no te vas a poner a contar las palabras, pero vas a ver más o menos qué tan largo es el texto. Vas a ver que se repite esta idea de organización y de dar tu opinión en todos los textos, por más que el tema sea distinto en cada texto. Pero para mí lo ideal siempre es empezar a leer un poco. Leyendo estos tipos de ensayos vas a empezar a incluir más vocabulario, te vas a encontrar con palabras que no vas a entender o que no vas a saber porque no utilizaste nunca, porque es la primera vez que las lees o lo que sea, y ahí empezás con Google Translator, empezás a decir, esto no sé qué palabra es, bueno, agarro una hoja y acá voy a empezar a escribir, va a ser mi hoja de vocabulario, voy a escribir todas las palabras que yo no entienda, qué es esta palabra, qué significa. Si me hace falta no sé cómo se pronuncia o algo así, bueno, lo agrego ahí. Después vas a tener el speaking, que es la última cuestión, que es de 11 a 14 minutos. Te puede parecer algo súper corto, pero como es un one-on-one, estás en una instancia de examen, te puedes llegar a poner un poco nervioso. Tenés la parte 1, que son preguntas personales, que son de 4 a 5 minutos, en donde vas a hablar de vos, de tu trabajo, de tus estudios, de tus hobbies, de qué haces, no sé, cuestiones, viajes, rutinas, lo que sea. Después, la parte número 2, que es alrededor de 2 minutos, te dan una tarjeta con un tema y tenés 1 minuto para prepararte. O sea, vos ves el tema, empezás a chequear, decir qué es lo que vas a hablar, podés incluso hacer anotaciones. Después vas a tener que hablar durante 2 minutos sin parar acerca de ese tema. Y acá va lo mismo, te puede tocar cualquier tema como los temas de los ensayos. Hablar acerca de, no sé, de la industria textil, hablar acerca de animales, hablar acerca de algo alimenticio, del cambio climático. Ponele que te toque algo de política, no creo que toquen temas como más tan profundos y tan como particulares como política y religión, pero puede haber algo relacionado a eso. O algo relacionado, no sé, al periodismo,
o algún actor, alguna actriz, alguna escritora, alguna figura pública, no sé, cuestiones así. La parte número 3 va a ser una conversación más profunda, que es de 4 a 5 minutos, en donde tenés preguntas más abstractas relacionadas con el tema anterior. Puede ser acerca de la sociedad, tecnología, educación, como yo les estaba diciendo, ¿no? Acá vienen algunos tips, que es intentar siempre sonar lo más natural posible. Si bien vos tenés que demostrar que que podés hablar, que podés mantener una conversación, que podés desarrollar un tema, que podés ver en la tarjetita un tema del que tenés que hablar, te preparás en un minuto y empezás a hablar, empezás lo que nosotros los argentinos decimos como el chamullo. Pero sí o sí se tiene que notar esto de, está sonando natural, pero sabés que tenés vocabulario, sabes que estudiaste, ¿no? ¿A qué me refiero con esto de sonar natural? Que no intentes usar palabras que en el día a día no usarías. Si bien al IELTS vos tenés que llegar con determinado nivel de decir, bueno, tengo determinado vocabulario, sé determinadas palabras, pero no tampoco es palabras súper difíciles o que estén en otro nivel que no sea de lo que es el IELTS, el general, que es el que te va a servir para la visa, ¿no? Tenés que intentar dar respuestas completas, no solamente una frase, y que no se note que la frase, porque vos con toda la preparación que vas a tener seguramente te vas a encontrar con un montón de ensayos, vas a leer y cuestiones así, que después en el IELTS se va a parecer parecido, vas a decir, yo leí algo sobre esto, yo hice algo sobre esto. Entonces es como que no me refiero a que se van a repetir, pero va a haber algunos temas que van a ser como súper parecidos, ¿no? Entonces intenta dar una respuesta completa, no solamente una frase, pero que esta respuesta completa se note que no es algo de memoria, ¿no? Que es algo natural. Tenés que intentar y practicar, digamos, describir opiniones y justificar tus ideas. O sea, ¿por qué digo lo que estoy diciendo? ¿En qué me baso? ¿Cuál es mi opinión? ¿Por qué tengo esta opinión y no esta otra? ¿No? Cosas así. Otro tip que puede parecer tonto, pero tenés que intentar hablar en voz alta todos los días o la mayoría de los días, no sé, cuando ya te estés empezando a preparar, bueno, que esto sea un hábito que lo empezás a hacer, ¿no? Porque no es lo mismo que vos estés practicando solo en tu casa y que digas, voy a hablar sobre este tema, escribo un poco, pienso lo que voy a decir. No, háblalo, porque al hablar vas a estar practicando la pronunciación y al hablar también vas a estar ayudando a tu cerebro a que memorice este tipo de cosas, ¿no? Si bien no sabes qué tema te va a tocar o qué ensayo te va a tocar en el examen, pero si ves un poquito de cada cosa, es como que vas a entender un poco de cada sector, ¿no? Y si podés, grabate, o sea, hacete una nota de voz, grabate tu voz y después te escuchás, que te puede dar un montón de vergüenza escucharte, porque yo lo he hecho y es como, hoy así es mi inglés, pero bueno, es la única manera en la que vos tenés también esta oportunidad de poder corregirte a vos mismo, decir, che, esto lo pronuncié mal, no se pronuncia así, o che, acá me súper quise explicar algo y me súper trabé, no sé, me quedé en silencio. Bueno, vas a empezar a chequear tus errores, ¿no? Ahora, ¿cómo me preparé yo? Porque hasta ahora les estoy dando los pasos, digamos, la estructura en sí del IELTS, que sí o sí lo tenés que saber, y cómo más o menos te vas organizando en cada cuestión, ¿no? Algunos tips acerca de cada cosa. Pero ahora les voy a contar cómo me preparé yo. Bueno, como yo ya había elegido que en septiembre, octubre iba a aplicar a la visa, yo dije, buenísimo, lo único que me falta, como ya tengo el resto de los requisitos, me falta hacer el IELTS. Aproveché que iba a Córdoba, a Argentina, busqué en dónde hacerlo, me parece que fue en la Universidad Blas Pascal, en donde encontré esto de hacer el IELTS. Me pongo a fijarme las fechas, elijo la fecha, pago y ya está todo listo. Vos cuando entras ahí al British Council tenés algunos materiales que puedes descargar de manera gratuita, PDFs, cuestiones así, pero la verdad es que también hay mucho material en YouTube. Yo encontré, creo que son 2 canales que sí o sí, de los que me acuerdo ahora y de los que voy a dejar los links en la descripción del video, que te explican de una manera tan tranquila y tan, o sea, no se hace como tedioso, no se hace aburrido, si bien digamos puede parecer un poco pesado al principio, porque no deja de ser un examen para el cual te tenés que preparar y para el cual tenés que aprender cosas y tenés que estudiar, obviamente, pero se puede hacer de una manera como mucho más tranquila, y yo encontré 2 canales que te explican un montón, son profesores que saben un montón, que ellos mismos también están haciendo muchas veces, más de una vez han hecho el IELTS, y siempre están intentando decir, bueno, acá en este IELTS tuve puntaje de número 8, pero en este IELTS tuve un puntaje de número 9 y esto fue lo que cambió, o esto fue lo que hice, en esto mejoré, no sé, cosas así. Tienen videos en donde hablan de cada parte del examen, hablando también más, yo acá les expliqué un poco cómo es la estructura,
pero ustedes incluso en YouTube tienen un montón de videos más en donde te explica un poco más detallado, un poco más te dan ejemplos y todo, así que está buenísimo eso también. Entonces ahora yo les cuento cómo me organicé. Cuando yo ya tengo elegido esto y me inscribo y todo, yo llegué a esa fecha, digamos, porque ya venía preparándome antes. La verdad es que no tenía mucho tiempo para prepararme. Lo ideal, y te voy a ser sincera, si tu inglés es intermedio, un mínimo de 3 meses, pero estudiando todos los días, tenés que tener. Ahora, si querés tener si te hace falta más tiempo, si crees que tu inglés realmente está muy bajo y tenés que prestarle mucho más atención y tenés que dedicarle mucho más tiempo, 6 meses. Yo, chicos, tuve un mes para prepararme. O sea, un mes en el que me preparé, pero utilicé otro mes, el mes anterior, que lo único que hice fue ver videos y leer. ¿A qué me refiero con esto? Fue, primero videos en lo que te explican la estructura del examen de manera general. Después, videos en donde un video te habla solamente del listening, otro te habla solamente del writing, otro solo del speaking. Después de eso empecé a leer muchos ensayos de distintos tipos, de distintas personas, de estudiantes, de gente que ya, no sé, ejemplos de gente que ya estuvo haciendo el IELTS, cuestiones así. A eso le dediqué mucho tiempo. A lo de que le dediqué también mucho tiempo es al tema del habla, al tema de ver, bueno, qué temas me pueden tocar, cómo tengo que hacer esta idea, cómo tengo que responder, de qué tengo que hablar, bueno, cosas así. Después, a lo que es el listening y el reading también le dediqué mucho tiempo, pero le dediqué mucho tiempo más que nada a esto de cómo son los ejercicios, ¿no? Entonces, encontré un montón de videos en donde vos es como que alguien está haciendo esta tarea, es como si esa persona estuviese en un examen real, ¿no? Entonces, realmente la tarea dura, no sé, si el listening duraba 40 minutos. Bueno, realmente este video dura 40 minutos y te muestra exactamente cómo tenés que hacer. Y vos vas viendo cómo esa persona lo va haciendo. Obviamente es un profesor que te va explicando y te va diciendo en esta task tenemos que hacer esto, esto y esto. Y bueno, te va dando tips de cómo hacer esa tarea, ¿no? Entonces también dediqué mucho tiempo a ver cómo estas personas resolvían estas tareas, ¿no? Todo ese primer mes fue de consumir y de mucha lectura, mucha escritura, mucho escuchar, empezar a, si bien yo he tenido la posibilidad ya de escuchar muchos acentos, pero por ese momento fue, bueno, me falta mucho escuchar el acento neozelandés, el australiano, bueno, empiezo a escuchar un poco más ese acento, porque ya, no sé, acento irlandés, acento británico, acento estadounidense, ya he escuchado más, entonces como que no me cuesta tanto cuando escucho a alguien hablar con ese acento. Pero sí empecé a agregar otros acentos más. Mucho podcast, mucha cuestión, mucho tratar de todo lo que consumo yo en inglés, que sea sin subtítulos, tratar de aprender la mayor cantidad de vocabulario posible, la mayor cantidad de conectores posibles, ¿no? Eso fue ese primer mes. Y el segundo mes lo que yo hice fue, ya tenía material, ya tenía toda esta cuestión que pude descargar de manera online. No me compré nada, no invertí en ningún material que fuera para el IELTS que tuviera que pagar, ¿no? Obviamente tenés muchísimo material, tenés muchísimos libros, tenés un montón de cosas, tenés profesores a quienes les podés pagar para que te preparen. Obviamente esto sí te hace falta, ¿no? O sea, yo creo que uno organizándose con tiempo de anticipación, como te dije anteriormente, o 3 meses o 6 meses, la verdad es que lo podés hacer y solo. Y lo bueno es que la visa, esta Work and Holiday de Australia, el mínimo con el que vos podés presentarte es con una nota de 4, que es la verdad, tenés que tener muchos errores para tener un 4. Entonces, a lo que me refiero es que hay gente que se ha preparado incluso solo para el 4. Personalmente yo no haría eso, o sea, si te podés preparar mejor, porque al final no es que te estás preparando solamente en el inglés y que, bueno, esto es un requisito para la visa y nada más, después no me va a servir. Sí, te va a servir un montón. O sea, es increíble lo que te sirve, lo que aprendes, la manera en la que aprendes a hablar mejor, a escuchar mejor, a interpretar un texto de una mejor manera. O sea, son un montón de cosas que realmente te ayudan, o sea, en tu día a día. Por eso es que existen estos dos tipos de exámenes, ¿no? Tenés el académico y el general. La verdad es que el general sí te ayuda un montón en lo que es el día a día y nada, o sea, es algo más que una vez que estés en Australia te va a abrir las puertas a un montón de otros trabajos, ¿no? Si bien después en Australia se ponen en juego muchas otras cosas, no solamente el inglés, pero el inglés siento que también es algo importante. Entonces, ¿yo qué hice? El segundo mes, antes de hacer, yo ya tenía la fecha, todo cuando iba a rendir, ese mes solamente me dediqué a trabajar a hacer directamente las tareas, ¿no? O sea, tenés videos en donde vos podés hacer las tareas y después al final te dan las respuestas, entonces también iba haciendo eso. También lo que hice fue, ya había leído muchos ensayos, entonces en este segundo mes escribí un montón de ensayos, porque no es solamente leer, sino también tenés que aprender a escribir para decir, bueno, sí, pude escribir 250 palabras o más,
pude hacer las distintas partes del ensayo como realmente tienen que ser. Bueno, escribí también, no sé, debo haber escrito 2 cartas de cada una, 2 informal, 2 semi, 2 formal, como para tener una idea básicamente de cómo hacerlas. Debo haber escrito unos 2 o 3 ensayos también. No escribí mucho porque tampoco tenía mucho tiempo, pero como les dije, me organicé de esa manera y eso fue lo que a mí me ayudó, porque yo no es que empecé a hacer los ejercicios directamente o me presenté al examen sin saber cuáles eran las partes del examen o la organización, ¿no? O sea, el examen hace no solamente lo que es tu inglés en sí, sino cómo entendés vos el examen y que sabés, llegás al examen, a la instancia del examen, sabiendo las distintas partes, sabiendo la organización, sabiendo que, bueno, primero vamos a este lugar, se termina esto, tenemos un break, después tenemos esta otra parte, bueno, cosas así, ¿no? Siento que te va a ayudar mucho esto de primero saber cómo es el examen y después empezar a hacer ya lo que es más que nada las tareas del examen en sí. Si bien yo me preparé poco tiempo, 2 meses en total, 1 mes solamente haciendo las tareas, ese mes que yo hice las tareas, si bien fue poco en cantidad, la calidad fue increíble, chicos, porque yo llegué con un montón de información y un montón de conocimiento previo de todo lo que había consumido ese mes anterior. Obviamente a mí me sirvieron estos 2 meses y me saqué un 7. Me podría haber sacado mucho más, podría haber sido yo un poco más, no sé, de decir, quiero sacarme la mejor nota posible y no sé, y que juegue más un poco ahí mi orgullo y cuestiones así. Pero la verdad es que no tenía mucho tiempo, no me había organizado de otra manera yo anteriormente como para decir, che, de acá a tanto tiempo voy a rendir, bueno, en 6 meses rindo el examen, bueno, me empiezo a preparar ahora. No, la verdad es que no lo hice, lo podría haber hecho, sí, me podría haber ido mucho mejor, sí, por la verdad es que un 7 siento que está bien como para un primer examen. También tenés que tener en cuenta que si nunca hiciste un examen de este tipo, es como, bueno, la primera vez puede que tengas una nota regular, ¿no? Entonces está bien. Así que nada, chicos, eso fue lo que yo hice, así yo me organicé. Espero que se haya entendido. Vos después cuando haces el examen, a los días te llega la notificación, digamos, te llega tu certificado de manera online, un PDF, bueno, te dice qué examen fue, en dónde se rindió, cuál es tu nota y nada, ya después con eso era lo único que yo necesitaba, que me faltaba ese documento para poder hacer la visa y nada, después cuando hice la visa a los 3-4 días me la aprobaron, me llegó el granted y así fue como yo ya en el 2023 ya estaba a punto, ya tenía 2 visas listas, a punto de comenzarlas, ¿no? Noruega primero y después Australia. Si te organizas con tiempo, la verdad es que lo podés hacer, o sea, estas 2 visas tenés esto bueno de que no te empieza a correr tu año de visa en el mismo día en que te la aprueban, o sea, te da un tiempo de entrada, no es como Alemania que la verdad te la aprueban ese día y ese día ya está, te empieza a correr tu año. Entonces siento que te ayuda mucho a tu organización. Esto fue lo que a mí me ayudó, esto fue de la manera en la que yo me organicé con el tiempo que yo tenía. Voy a dejar toda la info, todo lo que a mí me ayudó en YouTube. En YouTube tienen un montón de lugares, un montón de personas que hacen muy buen contenido, profesores que hacen muy buen contenido, también personas que han rendido examen y que están haciendo un video ahora como yo. Yo no me voy a detener tanto en lo que es la gramática, en mostrarles cosas, porque hay gente que se dedica a eso y que hace un contenido que está increíble. Entonces yo prefiero dejarles directamente los links que yo utilicé y o las palabras claves también que yo utilicé para buscar información en YouTube y todo lo increíble que conseguí, ¿no? Así que nada, espero que les sirva, prepárense con tiempo. Vale la pena hacer este examen, es verdad que es una cosa más extra para esta visa Work and Holiday, pero la visa de Australia es increíble, digamos, es una de las mejores en la cuestión de lo que es ganar plata y ahorrar plata. Obviamente siempre esto va a depender de la manera en la que vos te organizas tu viaje, de la manera, no sé, qué trabajos haces y cómo organizas tu plata, pero si te organizas bien, te pagan bien y podés ahorrar muchísimo. Y también tenés la opción de, si entras antes de tus 31, de haber cumplido los 31, podés extender la visa, ¿no? Entonces tenés como mucha ventaja, ¿no? Si bien tenés como requisitos que son un poco pesados, como lo de tener, no sé, un terciario terminado o 2 años universitarios y presentar eso como requisito. También la plata que tenés que pagar la visa más el requisito de hacer el examen IELTS. Siento que todo eso se compensa con los buenos trabajos, con la buena vida y con la cantidad, la posibilidad de ahorro que puedes tener en Australia, ¿no? Obviamente si te organizas bien. Así que nada, eso fue todo lo que a mí me sirvió. Les hago este video a modo de cierre también de todo lo que está haciendo esta visa de Australia, que ya terminó, que ya acabó, que fue increíble y que nada, fue una aventura realmente, chicos. Así que nada, espero que les haya servido y nos vemos en otro video. Chau.